no? Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo número 1. El tema en esta mañana es inamovibles en la santidad. Y vamos a compartir esta experiencia bíblica. Y bueno, estos días estamos predicando aquí y alegrándonos. Y vamos a traer esta enseñanza esta mañana de edificación para nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo número 1. Me acompaña por favor el versículo número 15 y 16. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo encontraron, hermanos? El que no lo encontró todavía diga misericordia. Hay que esperar un poquito entonces. Primera de Pedro está en la Biblia. ¿Lo sabía? Gloria a Dios. Primera de Pedro. Siempre el hermano Pedro se sienta al lado del hermano Santiago. Ellos se sientan junticos. Siempre. Ahí está Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 15. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Vamos a leerlo todos fuertes. Versículo 15 y 16, ¿cómo dice? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Fuerte, ¿cuántos dan un gloria a Dios? Siéntese, por favor. En el nombre del Señor quiero también agradecer aquí públicamente al misionero, el hermano Lázaro Sierra, a su querida esposa, a su familia, por sus atenciones, por su generosidad, por todo lo que nos han permitido vivir en estos días. Como ya lo mencionó mi esposa y los hermanos también lo reiteraron, cómo olvidar que estos días tuvimos la grata bendición de cumplir años aquí en Chile. Y es algo que también lo vamos a llevar en el corazón. Y vivir esta experiencia ha sido muy bonita. A todos los pastores, los miembros de la comisión, a los hermanos del comité saliente y el comité entrante, que la gracia del Señor le abunde y les llene cada día más. Y le voy a dar ya un secreto. Mire para acá. Donde usted está, estuve yo. Y donde yo estoy, estará usted. ¿Lo cree o no? ¿Lo creo o no? Si yo fui bautizado cuando tenía 9 años, imagine a cuántos campamentos fui, a cuántos asistí, en cuántos campamentos estuve. Y un día un predicador vino y, movido por el Espíritu Santo, estaba por allá en un rincón llorando. Y me llamó aparte y me dijo: voy a orar por usted. Y empezó a decirle a todos los hermanos: vamos a orar por este joven. Yo ya estaba sirviendo con los jóvenes, en el comité de los jóvenes del distrito, y estaba sirviendo al Señor, y me dijo: vamos a orar por este joven, porque hoy él es organizador de campamentos, mañana será predicador de campamentos. Y yo como que lo miré y dije: hermano, está muy chistoso, pero no sabía que lo que él estaba diciendo se iba a cumplir años más adelante. Y Dios nos daría el honor y el privilegio de ir a muchos lugares compartiendo con jóvenes, trabajando en colegios, en universidades, trabajando por años con la juventud, más de 12 años en Colombia que trabajamos en el ambiente de la juventud, en el departamento de los conquistadores pentecostales. Y bueno, ahí conocimos también al hermano Lázaro Sierra en ese trabajo de la juventud. Así que le invito, hermano, a que no eche en saco roto lo que Dios nos ha regalado en estos días. Y créalo que donde usted está, yo estuve. Y donde yo estoy, usted estará. Si lo cree, en el nombre del Señor, eso y mucho más es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien está preparado para recibir palabra de Dios? ¿Está preparado, sí o no? Este pasaje es un pasaje muy interesante. El apóstol Pablo escribe esta carta, y esta carta la dirige también a un grupo de creyentes
y se refiere con mucha preocupación a lo que está pasando, porque para aquella época del año 63 después de Cristo, un general llamado Pompeyo había conquistado Jerusalén, y desde la época que Pompeyo llegó, los judíos tenían un profundo odio, un odio al respecto de Pompeyo y el desprecio por Roma, por la imposición de las modas, de las formas y todo lo que trajo consigo aquel emperador, aquel general llamado Pompeyo. Es por eso que los judíos llamaban a Roma Babilonia. Y usted va a mirar que en el capítulo 5 del libro de Pedro también se refiere a esos como Babilonia. Y cuando comenzamos el viernes, comenzamos hablando de los jóvenes de Sadrach, Mesach y Abednego que habían llegado a Babilonia. Y ahora en Primera de Pedro también se habla de Babilonia, porque Roma les inspiraba todo lo negativo. Roma les inspiraba odio, les inspiraba rencor, porque querían imponer y querían dominarlos. Ese nombre Babilonia evocaba a ellos la imagen de una corriente pagana, corrupta, y la iglesia de aquella época estaba enfrentando una difícil situación por causa del imperio romano. Entonces el apóstol Pedro es el que inspira a Dios para llevar este mensaje. Sin embargo, la carta de Pedro es una carta riquísima. Tiene un léxico, tiene una literatura que no es comparada con las otras cartas. Tiene un griego muy fino, un griego que llama la atención. Y se cree que aunque Pedro, algunas controversias se han suscitado, porque de dónde Pedro sacó tal capacidad para escribir griego, y de dónde Pedro sacó tal capacidad, si Pedro fue un hombre del vulgo, un hombre que no había tenido letra ni formación académica. Pero la Biblia habla aquí en Pedro que él utilizó a un hombre llamado Silvano. Y Silvano es una traducción del arameo de aquella época para referirse a alguien que nosotros conocemos en el contexto bíblico, porque ese Silvano del que habla la Biblia no es otro que Silas, el compañero del apóstol Pablo. Así que se cree que esta carta de Pedro la comunicó, pero Silas la escribió. Silas se encarga de escribir con un griego muy elegante, y esta carta va dirigida hacia una iglesia que está enfrentando la persecución de Nerón. Nerón, un emperador loco, un emperador que para aquella época amenazaba con matar a todos los cristianos. Es por eso que Pedro redacta esta carta en un notable griego, en un nivel literario que llama la atención. Pero se cree que entonces es el compañero de Pablo, que nosotros lo conocemos aquí como Silvano, pero que realmente se refiere a Silas. Pero el propósito de esta carta es el que nos llama la atención y el que nos va a ocupar esta mañana. Porque el propósito de esta carta, para el que le gusta el estudio bíblico y para el que viene dispuesto a aprender en una escuela dominical, le invito para que abra su corazón, abra su mente, y si trajo un lapicero o un cuaderno, porque hoy vamos a hacer de este escenario escuela bíblica. Amén. Hay momentos para gritar, para saltar, y hay momentos para ser edificados. Y esta mañana esta palabra estructura la vida nuestra. Si usted viene dispuesto, preste atención y ordénele a su mente y a su corazón que se abra. Porque hay alguien que dijo por ahí: la mente es como el paracaídas, si no se abre, de nada sirve. Amén. El que lo entendió, lo entendió. Más fino no se puede decir. El apóstol Pedro comienza esta carta diciendo lo que él es. Y él se refiere a sí mismo, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, apóstol para los expatriados, para los extranjeros. Era una generación extranjera que estaba en diferentes lugares, y Pedro describe a esa dispersión de hermanos que habían ido corriendo por causa de la persecución. Y dice la Biblia que estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Unos 5 lugares a los que se hace referencia a la palabra. Pero esos lugares
También dice la Biblia que Pedro dice, donde la presencia de Dios ha llegado. Porque donde llega la presencia de Dios, algo pasa, algo sucede. Pero llama la atención que Pedro utiliza esta carta para hablar de la vida que nosotros debemos vivir y cómo debemos vivirla. Hemos sido llamados aparte, hemos sido santificados por el Espíritu para obedecer su palabra. No para hacer lo que querramos, y sí para obedecer la palabra. Y el apóstol Pedro dice que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes. Entonces da una serie de descripciones. Y aquí llama la atención porque Pedro empieza a decirle a la iglesia que está esparcida por aquellos lugares extranjeros, diciéndoles: bendito del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer de nuevo. Eso quiere decir que la carta no es para personas que no eran convertidas, eran para personas nacidas de nuevo. Personas que ya habían tenido un encuentro, un conocimiento, que sabían algo respecto a la palabra y respecto también al evangelio. Y le dice: hemos renacido de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Renacidos de nuevo, tenemos una herencia incorruptible. Ahora, dice la Biblia, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es lo que el apóstol Pablo inspira al escribirle esta carta a aquellos hermanos. Y les dice: en lo cual vosotros os alegráis, porque en medio de la persecución solo alguien nacido de nuevo tiene razones para alegrarse. Porque en medio de la escasez solo alguien que haya tenido una experiencia con Jesucristo tiene razones para alegrarse. Porque en medio de algún momento oscuro y difícil, solo alguien que tenga el conocimiento de la palabra y de la verdad tiene razones para alegrarse. Entonces le dice: los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que pasar por aflicciones diversas y pruebas, y vuestra fe sea sometida a vuestra fe sea sometida, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo el Señor, a quien amáis sin haberle visto. Esta escritura es muy inspiradora, porque Pedro está hablando de hombres y mujeres que ahora hacen parte del cuerpo de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo dice: ustedes que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no eras nada, vivías sin Dios, sin esperanza. No tenías ni acceso a los pactos ni a las promesas, no conocías nada, pero Él te trajo de las tinieblas y te ha hecho ahora participante de la luz admirable, porque ahora somos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el apóstol Pedro hace toda una introducción para luego llamar la atención del pueblo, de los creyentes, diciéndonos: como Él nos salvó, como Él nos ha hecho nuevas criaturas, como Él nos ha hecho nacer de nuevo, no podemos vivir de cualquier manera. ¿Alguien está entendiendo ya o no? No podemos vivir de cualquier manera. Entonces dice el apóstol: por tanto, ya que entendemos todo lo demás, entonces ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Abra el paracaídas, preste atención, levante la cabeza.
Organice su vida, estructure su vida, porque no estamos jugando a ser creyentes, no estamos jugando a ser iglesia. Esta es la iglesia que el Señor compró a precio de sangre, y el apóstol Pedro lo dice, no fue con cosa corruptible como oro o plata, y sí fue necesaria la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Sed sobrios. La palabra sobrio viene de una raíz griega que se llama circunspecto. Hasta bonita la palabra, porque circunspecto quiere decir que en esta generación nosotros tenemos que día a día fortalecer nuestro carácter en la palabra para ser sobrios. Es decir, para tener circunspecto. Y circunspecto es lo mismo que utiliza el torero cuando va a capotear el toro. Ese capote lo podríamos llamar como circunspecto, porque va a venir muchas veces el toro a investirnos, pero tú tienes el capote. Saca el capote. Vienen a acusarte, vienen a señalarte, vienen a herirte, vienen a pisotearte, y como eres sobrio, tú das la vuelta. Y cuando das la vuelta, el toro pasa de largo. Eso se llama circunspecto. Vienen a investirte, pero hay sobriedad. Y el que es sobrio no se enreda en cuentos. El que es sobrio no entra en chismes. El que es sobrio no se presta para cosas que no convienen. El que es sobrio tiene circunspecto. Él saca el capote y capotea el toro. ¿Cuántos pueden entender eso esta mañana? Entonces el apóstol Pedro dice: esperad por completo en la gracia. Porque no es esperar en el intelecto, no es esperar en la fuerza, no es esperar en la capacidad, es esperar en la gracia, es confiar en la gracia, es creer en la gracia, es vivir en la gracia, es depender de la gracia. Por eso, si hay algo que yo podría aconsejarle a los jóvenes, es que le pidamos a Dios que nos ayude a estructurar el carácter. De pronto esta mañana no van a haber muchos amenes, porque hay gente que no entiende lo que es carácter y temperamento. Una cosa es el temperamento, esa persona que es intolerante, a veces rabiosa. Él tiene un temperamento, pero no quiere decir que ese sea su carácter. Porque el carácter es la estructura que tiene esa persona. La Biblia dice que lo que el Señor hizo con Moisés fue moldear su carácter. Porque alguien quiere servir a Dios, pero el carácter parece que no lo domina nadie. Y mientras que tenga un carácter tosco, difícil, entonces Dios lo va a pasar por el desierto, lo va a pasar por el molino para estructurar el carácter. Yo le voy a decir algo. Cuando yo salí al ministerio, estaba muy joven, y yo sentado en la banca de la iglesia decía: Señor, donde sea, Señor, como sea, lo que yo quiero es servirte, Señor. Y claro, con mucho entusiasmo decía eso. Pero un día alguien vino a predicar y a decir que necesitaban evangelistas, predicadores en la cárcel, en la penitenciaría. Y entonces yo dije: ¿será que yo podré ir allá? Y levanté la mano. Hablaron con mi pastor y me dieron autorización para ir a predicar a la cárcel. Cuando llegué a predicar a la cárcel, entonces me llamó la atención. Y dije: oiga, hay necesidad aquí, vamos a predicar. Pero yo era buscando que me vieran, buscando que el pastor dijera: oiga, ese muchacho es entregado, ese muchacho, vea, hay que tenerlo en cuenta, porque vea dónde está yendo a la cárcel. Y un día el pastor dijo: necesitamos un obrero en la cárcel. Y yo dije: llegó mi día, llegó mi momento, ahí estoy. Mire para acá, pastor, míreme a mí. Y el pastor miraba para todo lado menos para mí. Pero me tuvieron en cuenta y me dieron la oportunidad.
Pero parece que yo estaba mal enfocado, porque estaba más preocupado era de la posición, de la función, que de la misión. Y hay gente que pasa la vida preocupado por la función, la posición, y se le olvida que nuestro principal foco no es la posición, no es la función, es la misión. Así que comencé a predicar en la cárcel. Fui el segundo pastor en Colombia de tiempo completo dedicado a predicar en las penitenciarías y en las cárceles en el país. Y yo dije, 6 meses y salgo de aquí. 1 año y salgo de aquí. Pero tenía un carácter que necesitaba ser moldeado, porque Dios sabe lo que hace. Y a veces una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que Dios planea. ¿Sabe cuánto tiempo duré como pastor de obra carcelaria? 10 años. No una semana. Así que Dios se tomó un tiempito conmigo, porque no era tan fácil. Me sentía sobrado. Me sentía como esto lo resuelvo. Pero y verá, acababa de salir de la universidad. Estaba como en un buen momento intelectualmente hablando, creyendo que esto con 2 cosas aquí, una allá, la ecuación se realiza y se organiza el problema, se resuelve. Pero no sucede así delante de Dios. Porque un hermano me dijo, hermano, pero ¿cómo así? ¿Por qué lo llevaron a usted a la cárcel? ¿Y por qué no llevaron a otro? Es que yo todavía no había entendido lo que el Señor me hizo entender más adelante. Que no era yo, no eran los hermanos de la cárcel que me necesitaban a mí. Al contrario, era yo que necesitaba pasar por la cárcel. Y tenían aquella época, hace muchos años atrás, más de 25 ya, donde entrar era una cosa terrible. Lo desnudaban a uno públicamente delante de 80, 100 personas. Lo hacían pasar por protocolos bastante vergonzosos. Y mientras que eso pasaba, yo decía, no puedo más. Hasta aquí llego, 1 semana más y no vuelvo a pasar por aquí. Porque ¿quién quiere pasar la vergüenza de ser desnudado delante de otras personas y que se burlen y que hablen y lo señalen? Pero yo decía, no aguanto más, porque el ego estaba allá arriba. Pero el Señor dijo, hasta que no esté abajo y se haga polvo, no sale de ahí. No sale de ahí. 10 años siendo triturado, siendo molido, para entender que el interés de Dios es formar un carácter. Porque después que se forma un carácter, no importa la murmuración, no importa si hablan bien o si hablan mal, no importa la función. Pueden ponerme hoy a barrer, mañana a limpiar o después a predicar, evangelizar, pero no importa, porque no me interesa la función. Hay hermano que ahora es el líder presidente, el líder de aquí, el líder de allá. Cuando alguien tiene carácter espiritualmente hablando, no le importa si hoy es titular o es suplente. Él no está por la posición ni está por el nombramiento. Él está porque entiende ahora que hay una misión para cumplir. Amén. Entonces este mensaje tiene que ver con eso, con entender el propósito de Dios para forjar carácter en la vida nuestra. No serviría de nada que usted salga de acá y no haya sido moldeado. La Biblia dice que Moisés era hijo de niño rico, porque aunque su origen era de los hebreos, pero se crió en el palacio de Faraón. Así que tenía privilegios. Se levantaba en la mañana y ya tenía el desayuno hecho. Nunca lavó ropa, nunca barrió, nunca trapeó, nunca hizo aseo, nunca. Porque tenía mucha servidumbre que lo ayudara, que le hiciera aquí, le hiciera allá. Pero como Dios está interesado en forjar carácter, entonces Dios le dio un tiempo. La vida de Moisés se divide en 3 etapas. Él vivió 120 años.
pero los primeros 40 fue allá en Palacio. La mayoría de sus años aprendió toda la tecnología. Era el que sabía mandar. Mandaba con arrogancia, mandaba con altivez, decía lo que decía, y tenía egipcios que le servían, hebreos que le servían. Tenía todo Egipto y el imperio a sus órdenes, porque era el hijo de la princesa de Faraón. Así que tenía una altivez, una altura, una posición. Pero cuando Dios tiene planes, cuando Dios tiene propósitos, pasamos por lo que pasamos porque Dios quiere quitar lo que nos sobra. Y yo creo que eso es lo que el Señor se ha propuesto en este campamento: quitarnos lo que nos sobra. Entonces un día sale Moisés y ve que hay una pelea entre egipcios, y con su altivez dice: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Se metió y por su altanería dice: a este lo mato. Y lo mató. Lo mató y lo enterró en la arena. Y luego se fue creyendo que nadie se había dado cuenta. Pero después vuelve y sale y encuentra ahora una discusión entre los hebreos. Y los hebreos entonces lo miran y él les dice: dejen de pelear, paren con eso. Y los hebreos le responden: ¿acaso nos vas a matar como mataste también al egipcio? Y se sintió descubierto. Entonces se fue a vivir al desierto. Cuando llegó al desierto, la Biblia dice que entonces comienza la otra etapa, los otros 40 años, donde ya no tenía quien le barriera, quien le trapeara, quien le lavara su ropa, donde ya no tenía privilegios, ya no era la ostentación, ya no era la opulencia. Ahora estaba viviendo en medio de la escasez, en medio de la necesidad, con limitaciones, y aprendiendo a pastorear ovejas. Lo que él nunca se había imaginado, pero que estaba dentro del propósito de Dios. Porque Dios está interesado en forjar carácter. Moisés era acelerado. Moisés no dejaba hablar como muchos de nosotros. Van a decir algo y él ya tiene 10 respuestas. Deje hablar. Van a decir algo: no, yo ya sé. Cálmese. Escuche para entender, no para responder. Porque hay que aprender primero a escuchar y a entender, no a responder. Pero Moisés era así. Respondía rápido. Y era muy parecido a esta mezcla de Chile con Colombia. Cuando le preguntaban algo, él respondía como una metralleta. No dejaba ni hablar. Entonces Dios lo lleva al desierto y empieza a moldear su carácter, quitándole lo que le sobra, para que aprenda lo que es necesario en este camino. Porque en este camino no se camina con la intelectualidad, no se camina con la fuerza. Aquí en este camino debemos aprender a depender de Dios, a confiar en Dios y a crecer en Dios conforme a su palabra. Así que en aquel tiempo el Señor entonces se le aparece después de 40 años en el desierto. Y él ni sabía a quién se le aparecía, pero Dios sabe cómo llamar la atención. Porque si hay alguien que sabe lo que hace, es el que está aquí con nosotros en esta mañana. Y se le apareció en medio de una zarza que ardía y ardía y no se consumía. Y fue a mirar qué era aquello. Y cuando se acerca le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quítalo. Señor, ¿quién eres? Porque hay muchos que se acercan al fuego, que se acercan a la presencia de Dios, pero no conocen a Dios.
Hay muchos que están cerca de la cruz, pero lejos del crucificado. Cerca de muchas cosas. Mi papá es evangélico, mi papá es de la iglesia, crecí en la iglesia, pero él con un pie en la iglesia y con otro en el mundo. Moisés no tenía todavía el conocimiento, no tenía todavía ese encuentro, pero aquel día pregunta a Moisés: ¿quién eres, Señor? Y el Señor se le revela, el Señor se le muestra: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y han oído ustedes varias veces cómo el Señor se presenta a los patriarcas en el libro de Génesis diciendo de la misma manera: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de y el Dios de Jacob? Porque Dios le estaba diciendo así: yo soy el Dios de la promesa, yo soy el Dios que cumplo promesas, y yo soy el Dios que sostengo las promesas. Porque Dios le hizo una promesa a Abraham y Dios se la cumplió en Isaac y lo sostuvo en Jacob. Él es el Dios que promete, Él es el Dios que cumple y Él es el Dios que sostiene. Y no lo conocían así. Hay gente que todavía no conoce a Dios así. Hay que conocer a Dios. Aquella experiencia hizo que Moisés entendiera para qué Dios lo había llamado. Y quiero decirle ahora que hasta el día de hoy aquí, este es un día de decisiones. Muy bonito lo que pasó ayer, muy bonito lo que pasó en estos días atrás, pero hoy es diferente. Hoy es un día para tomar decisiones. Por eso es que no todos dicen amén, porque algunos quieren regresar a su vida normal. Pero si Dios nos trajo aquí a sentir su gloria, a recibir su palabra y a volver de la misma manera, quizás usted perdió el dinero, perdió el esfuerzo. Pero si alguien vino dispuesto a que Dios quite lo que sobra, a que Dios añada lo que haga falta, a que Dios prepare, a que Dios estructure, y queremos obedecer a su palabra y queremos crecer, entonces seguramente su vida cambiará por completo. Amén. Moisés volvió a hacer su trabajo, pero ahora 40 años llevando al pueblo de Israel por el desierto, ya no dependiendo de los que aprendió en Egipto, porque lo que aprendió en Egipto no le sirvió para sostenerse en el desierto. Lo que nosotros aprendemos allá afuera nos sirve para cosas seculares, pero esto no es de técnica, esto no es de profesionalismo, esto sigue siendo espiritual. Así que aquí necesitamos continuar dependiendo de Dios, confiando en Dios y esperando en Dios. Y Moisés tuvo que aprender que Él es el que liberta, que Él es el que sostiene, que Él es el que cuida, que Él es el que provee, que Él es el que pelea por nosotros, que Él hace brotar agua aún de la roca, que Él es el que nos guía de día y el que nos sostiene de noche. Alguien tiene que aprender eso, porque al final de los 120 años que vivió Moisés, la Biblia dice: entonces Moisés era de 120 años y era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Dónde quedó aquel temperamental? ¿Dónde quedó aquel que era todo iracundo? ¿Dónde quedó? Dios no lo quiere a usted así. Dios quiere moldearlo, que al final de sus días usted sea un hombre diferente, una mujer diferente, un hombre transformado por la palabra. Es posible que usted nació y empezó la vida cristiana no de la manera normal. Es posible que comenzó mal, pero no quiere decir que lo que comienza mal termina mal. Eso son cosas de allá afuera, donde le dicen a alguien: no, usted ya está perdido, porque el que comenzó mal termina mal. En Dios no. Hay gente en la Biblia que comenzó mal y terminó bien.
Y hay otros que comenzaron bien y terminaron mal. Yo no sé cuál de los dos usted quiere ser. Aquellos que comienzan bien, oiga, líder, predicador, ahí estaba en el ayuno, cantaba, oraba, ayunaba, hacía esto, hacía lo otro, y luego termina siendo conocido como el hermano Abba, el hermano que cantaba, el hermano que oraba, el hermano que ayunaba, el hermano que predicaba. Pero es todo pasado, porque ahora es el hermano Abba. Y el otro se convierte en el hermano carretilla, que hay que empujarlo para todo. Vamos para el culto, vamos para la escuela dominical, vamos para esto, vamos para esto. Hermano, Dios quiere quitar lo que sobra. Aquí no hay que empujar a nadie. Aquí no podemos vivir siendo el hermano Abba. Qué bueno que usted al final de este campamento pueda haber tenido una verdadera experiencia con el Espíritu Santo. Alguien tendrá que tomar decisiones hoy en esta mañana. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. El hombre más manso de la tierra. Jacob comenzó siendo mentiroso, engañador, usurpador. Pero el día que Jacob se encontró con Dios en Betel, ese día tuvo una marca en el enjalme de su muslo. Y aquel que caminaba erguido, aquel que caminaba con esa frente en alto, ay, es que yo fui graduado de esto, hice aquello, he hecho tal formación. Pero ¿de qué sirve eso cuando es engañador, mentiroso, usurpador? No tiene estructura, no tiene carácter, es un pecador. Pero el día que Jacob se encuentra con el Señor en Betel, ese día entendió que hay algo más grande que la habilidad y la inteligencia humana. Hay algo más grande que la capacidad y el intelecto. Entonces, en aquella lucha que tuvo con el ángel del Señor, le decía a Jacob: no te dejaré si no me bendices. Y el ángel le decía: suéltame porque raya el alba, suéltame porque raya el alba. Y Jacob le decía: no, no te dejaré si no me bendices. Pero cuando ya rayaba el alba, la Biblia dice que el ángel le tocó el enjalme del muslo. Y vea, ese día no solamente le tocó el enjalme del muslo, sino que ese día también hubo un cambio. Porque todo aquel que de verdad se encuentra con Jesús tiene una experiencia que cambia y transforma. Jacob entró a Betel mentiroso, usurpador, engañador, todo lo que usted quiera. Pero desde aquel encuentro, cuando se levanta Jacob, ya no caminaba igual. Ahora le tocaba apoyarse en un bastón. Ya no podía mantener su propio cuerpo erguido. Ya no podía caminar con sus propias capacidades. Ahora tenía que apoyarse. Y yo puedo imaginarme que cuando él siguió su camino rumbo a Peniel, donde tuvo el segundo encuentro con Dios, iba de camino a casa. Y en ese camino la Biblia dice que tal vez sus empleados allá afuera decían: ahí viene Jacob, ahí viene Jacob, ahí viene Jacob. Y él podía haber gritado desde lejos: no, 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 Jacob murió, Jacob quedó atrás. Ya no me llamo más engañador, ya no me llamo más mentiroso, ya no me llamo más mundano, ya no me llamo más de la vida pasada. Tuve un encuentro que marcó mi vida en Betel. El Señor me tocó la cadera. Ahora para caminar necesito de la ayuda de Él. Ahora para caminar necesito apoyarme en su gracia. Jacob, entonces dime cómo te llamas ahora, Jacob. Ahora mi nombre es Israel. Nosotros hemos venido a este campamento a ser mudados, cambiados.
Usted entró por esa puerta siendo usurpador, engañador, mentiroso, que le miente a los papás, le miente al pastor, hasta usted mismo se miente, haciéndose creer que es consagrado cuando no lo es, haciéndose creer que es un hombre intelectual, que tiene todo bien calculado y organizado cuando no lo es. Es hora que usted tome una decisión. Este día, más que el ángel que se encontró con Jacob allá en el camino en Betel, está con nosotros el que transforma, el que cambia, el que nos hace nuevas criaturas. Ya no caminamos, ya no vivimos con nuestras fuerzas ni nuestras capacidades. El apóstol Pablo dijo: porque ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y necesitamos tener un encuentro con el Señor, que de verdad cambie, toque nuestra estructura. Porque si no hay ese encuentro con nuestra estructura, usted continúa igual y no vale la pena seguir igual. Yo creo que el fin de todo es que podamos entender, por lo menos yo entendí en mi vida 3 cosas que quiero dejarle a ustedes aquí, que se han vuelto para mí las cosas más importantes de mi vida, que no puedo olvidar. Número 1, no puedo olvidar el día que nací. ¿Cómo lo voy a olvidar? Número 2, no puedo olvidar el día que nací de nuevo. No, ¿cómo lo voy a olvidar? Y número 3, no puedo olvidar el día que supe para qué nací. Y hay gente que todavía no sabe para qué nació. Pero esta mañana Dios te ha traído aquí para decirte: tú para qué naciste. Tú no naciste para ser mundano, para ser drogadicto, para ser pecador, para ser mujeriego, para ser títere del diablo. No, tú naciste para ser hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Tú no naciste para dejarte llevar por las corrientes del mundo y las bagatelas de esta sociedad. Tú naciste para ser un servidor del gran Rey. Entonces, ¿por qué hay que hablar de santidad hoy? ¿Sabe por qué hay que hablar de santidad? Porque la sociedad actual nos presenta una idea de libertad absoluta. Haga lo que quiera, es su vida. Viva como quiera, es su vida. Eso era lo que los romanos le estaban enseñando a los hermanos que estaban esparcidos por todas partes. Roma les decía: no hay paredes. Vivan la vida de la manera como quieran. Pero aparece la inspiración del Espíritu por medio del apóstol Pedro para decirles: no, al contrario, sed santos, porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Estamos frente a la cultura de que puedes vivir como quieras, Dios te ama igual. ¿Ha oído eso? Viva como quieras, haz lo que quieras con tu cuerpo, haz lo que quieras con tu mente. Al fin y al cabo, Dios te ama igual. Se escucha que se dice en la sociedad: lo importante es que seas feliz. Y si eres feliz haciendo lo que haces, hazlo. Dios no juzga tus acciones, Dios ama tu corazón y Él solo mira tu corazón. Esos son los mensajes de hoy. Son las frases que parecen bonitas, pero ¿será realmente bíblico eso? Yo pretendo en el nombre del Señor utilizar unos minutos para demostrarle qué es bíblico y qué no es bíblico. Porque se predican muchos mensajes de motivación, pero poco se habla de vivir separados, exclusivos para Dios. Dios no quiere un encuentro clandestino.
Él no quiere un encuentro con alguien de manera clandestina. Él no está buscando una cita por ahí en medio de la oscuridad. No, lo que Dios quiere es un compromiso de verdad, que salga de las tinieblas y se muestre a la luz. Que no se avergüence de decir: yo no soy de las tinieblas, yo soy de Cristo. Entonces el apóstol Pedro nos deja claro que Dios demanda santidad. Ahí yo sé que el amén baja. Dios demanda santidad. Santidad en toda nuestra manera de vivir. Pero la santidad no es una opción. No, la santidad no es una opción, es un llamado a vivir conforme al carácter de Cristo, a reflejar el carácter de Cristo, a mostrar el carácter de Cristo. Cuando hablamos del bautismo en agua, la palabra bautismo viene de una raíz griega que es baptizo o bapto, que tiene una etimología, y en la época la usaban mucho. Nosotros ahora la asociamos solo con el acto de iniciación de la vida de una persona en su fe, pero en la época se utilizaba mucho. Una persona cuando temperaba algún alimento y lo sumergía en vino, decía: se bautizó, quedó bautizado. Los alimentos, cuando un barco se hundía en el mar, quedó bautizado el barco. Cuando a la espada tenían que darle la fuerza después de sacarla del fuego y la colocaban en el agua, entonces decía: quedó bautizada. Cuando la tela era transformada de color, entonces la colocaban en unas tazas y le agregaban una anilina para que tomara un color diferente, y decía: ese tejido, esa sábana, esa tela ahora tiene un nuevo color. Pero como nosotros no vamos a la etimología, no entendemos. Pero cuando vamos al bautismo, lo que usted debe absorber en el bautismo es el sabor de Cristo, es el olor de Cristo y es el color de Cristo. ¿A qué sabe su vida? Una vida insípida, que no sabe a nada. Esa no es la vida de Cristo. Esta vida de Cristo es sabrosa. La vida de Cristo no es como la vida del mundo. La vida de Cristo es diferente. Aquí no se vive como se vive allá afuera, insípidamente. Esto no es incoloro, insaboro. No, si hay algo que tiene sabor, es el evangelio de la salvación. Te pregunto, ¿recogiste el sabor de Cristo cuando fuiste a las aguas del bautismo? ¿Recogiste el color, el sabor de Cristo cuando fuiste a las aguas del bautismo? Porque ahora entonces se debe notar que hueles a Cristo, que hablas como Cristo, y que el color que tienes es el color de Cristo. Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, esta escritura nos habla de la necesidad de confrontar las ideas modernas y de poder descubrir si realmente somos inamovibles en la santidad o cualquier cosa nos mueve. Porque la Biblia dice que Judas vendió al Señor ¿por cuánto? Miserable, ¿no? ¿Qué dice usted? Le hago una pregunta. Tal vez no tiene por qué responderme, pero ¿venderías al Señor por 30 monedas de plata? ¿Lo venderías? Tú te vas a aterrar de lo que te voy a decir. Hay jóvenes que lo venden por mucho menos. Judas tomó 30 monedas de plata, que era el equivalente a lo que costaba el esclavo más barato. Es decir, que si vamos a darle el valor a un alma de aquella época de la esclavitud, costaba 30 piezas de plata, el más barato, y por eso lo vendió. Pero hay quienes en este tiempo venden a Jesús, venden sus convicciones,
venden sus principios, venden la vida cristiana por mucho menos que 30 piezas de plata. Hay gente que cambia el evangelio por una cerveza, cambia el evangelio por un like, cambia el evangelio porque una muchacha le dijo hola, ¿cómo estás? Cambia el evangelio por unas piernas largas o una minifalda. Cambia el evangelio porque ay, estás fitness. Cambia el evangelio por menos que 30 piezas de plata. Si usted creía que Judas era miserable por haber vendido al Señor por 30 monedas de plata, hay muchos que no sé ni qué decir porque lo han vendido por mucho menos. Que Dios nos guarde y nos ayude, porque esto no tiene precio. Esto no se compara al oro o a la plata ni nada parecido. Esto es lo más glorioso que podemos tener, es el evangelio de Jesucristo. Si está entendiendo, diga algo esta mañana. Entonces entienda que todo lo que hace el mundo es presionarnos. Presionarnos a que pase lo que pasaba con los jóvenes en Babilonia, a que ellos desistan y se rindan, entreguen sus convicciones, entreguen sus principios. Los jóvenes, aquellos jóvenes estaban en Babilonia, pero Babilonia no estaba en ellos. Nosotros estamos en el mundo. Quiera Dios que el mundo no esté en nosotros. Oh, gloria. Más claro no se puede. Quiera Dios que el mundo no esté en nosotros. Porque la Biblia dice que el enemigo lo que busca es conformarnos. No estoy entendiendo. Conformarnos, ¿qué quiere decir? Todas las religiones del mundo lo que pretenden es que el hombre se conforme, que con una ofrenda ya lo solucionó todo, que con un día de culto ya lo solucionó todo, que con una petición, una penitencia ya lo solucionó todo, que con hacer dos rezos, una brincadita, un aleluya, un gloria a Dios, ya lo resolvió todo. El mundo quiere conformarte y decirte así como estás, estás bien. No tienes por qué quitar esto, no tienes por qué quitar aquello. ¿Quién dijo eso? Eso es mentira. Exageración del pastor, exageración del misionero. Es que allá en esa iglesia exagera mucho. Ese es el enemigo que quiere decirte así como estás, estás bien. Pero el apóstol Pablo escribe a los romanos y dice: no os conforméis. Porque mientras el mundo quiere conformarte, el Espíritu Santo quiere transformarte. No, ¿para qué tanto gloria? ¿Para qué tanto culto? ¿Para qué tanto aleluya? ¿Para qué tanto congregarse? ¿Para qué tanto aplauso? Ya con una vez es suficiente. Esto vale por el año entero. El mundo quiere conformarte, pero nosotros somos inconformes. No nos moldeamos a las estrategias del mundo, no nos ajustamos a los padrones de este mundo. Es por eso que somos una pesadilla para este mundo, porque el mundo y sus deseos pasa y quiere colocar esto y quiere colocar aquello, pero no nos encuadramos en nada de eso. Seguimos creyendo que somos apartados, exclusivos para servirle al Dios eterno y poderoso. ¿Puedo ser aquí un poquito más abierto con ustedes? ¿Puedo o no puedo? ¿Me dan esa confianza, sí o no? A ver, de verdad, ¿me da la confianza de ser más abierto con usted? No portugués se fala, no va a ficar chachado conmigo, no. No va a quedar así medio incomodado conmigo. Entonces mire a la persona que está a su lado y dígale así: este mensaje. No. Con voz de autoridad, dígale: este mensaje. No, más fuerte: este mensaje. ¡Soldados! No, le estoy hablando a ustedes. ¡Soldados! ¿Dónde están los soldados? Ahora sí.
Ahora sí, dígale que está a su lado. Este mensaje no es para los tibios. Si tú eres uno de ellos, hoy tu historia va a cambiar. Tú no puedes salir de aquí siendo tibio. Mírelo a los ojos. Eso. No seas tibio. Va, póngale seriedad. No sea tibio. Vamos, no sea tibio. Porque si eres tibio, Dios te vomitará de tu boca. Sea verdadero cristiano. Dios no busca medio cristiano, medias tintas. Este campamento es para inamovibles. En el nombre de Jesús hay poder y autoridad en esta mañana. Algo tiene que salir de aquí. Y lo que tiene que salir de aquí es lo que no sirve. Amén. Amén. ¿Y sabe qué limpia nuestras vidas? La palabra. ¿Qué limpia nuestras vidas? ¿Qué limpia nuestras vidas? Esta gloria. Entonces vamos a ver. Número 1, aprendas esto. En la palabra, escuche y repita después de mí. Léela para ser sabio. Con todo y elegancia. Léela para ser sabio. Créela para ser salvo. Y practícala para ser santo. Eso tiene que ir en los huesos. Tiene que ir en los huesos. ¿Lo entiende, sí o no? ¿Alguien se la aprendió, sí o no? A ver, levante la mano. ¿Quién se la aprendió? Venga pues, mi hermano. Venga a ver, que vi la mano levantada. ¿Se la aprendió? Venga. Venga aquí. A ver, ¿cómo es? Las 3 cosas de la palabra, ¿cómo es? Léela para ser sabio. Créela para ser salvo. Y aplícala para ser santo. Bueno. ¿Se lo aprendió, sí o no? Vamos, levante su mano. Ahí donde está, Léela para ser sabio. Créela para ser salvo. Y practícala para ser santo. Hay gente que la lee y no la practica. ¿De qué sirve eso? No, la lee. ¿Cuántas veces ya se leyó la Biblia? Ay, no, yo me lo leí ya 10 veces. Uy, pero está viviendo en adulterio, en fornicación, engañador, mentiroso, le pega a la mujer, hace esto, es bébado, no, Dios mío, ¿qué? ¿Para qué sirve? Para nada. Léela y te volverás sabio. Créela y serás salvo. Y la practicas. Quiere decir, hermanos, que este es el mejor gimnasio que puede haber. Porque si usted cree que es allá donde se desarrollan músculos, los mejores músculos son los que se desarrollan practicando la palabra, viviendo la palabra. Aleluya. ¿Es así o no? Y necesitamos una generación que sea fuerte espiritualmente, porque hay muchos débiles, fracos. Cualquier viento los tumba. Cualquier peso los doblega. Pero el que es fuerte espiritualmente, ay, hermano, ¿ya vieron los músculos que tenemos aquí, hermano? Aleluya. ¿Lo entendió o no? ¿Sigo o paro?
Usted no sabe lo que está diciendo. La santidad no es una opción. Esto no es opcional. No es si tú quieres o no quieres. No. La santidad no es una opción. Para el mundo allá afuera sí. Si tú quieres, viva como viva. En Dios no. Aquí no vivimos según los patrones del mundo. Aquí vivimos según Dios, según su palabra. ¿Lo creo o no? Pero claro, la santidad significa ser apartado para Dios, exclusivo para Dios. Pero no significa perfección. ¿O hay alguien aquí perfecto? ¿Usted se imagina el problema que tendríamos aquí si tuviéramos aquí entre nosotros una persona perfecta? Esto sería la cosa más terrible si alguien de nosotros fuera perfecto. Porque camina perfecto, habla perfecto, mira perfecto, se para perfecto. Todo lo que hace, no, muy aburrido. ¿Quién se aguanta un perfecto? No, es la cosa más difícil. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es perfecto. Aquí el único perfecto tiene nombre. Y de él, hermano, a él le luce todo. Le luce todo. Porque él es excelso y sublime. Entonces un día un hermano me dijo: hermano, es que yo estoy buscando una iglesia perfecta. ¿Será que la voy a encontrar? No hay iglesias perfectas. No hay pastores perfectos. Y si usted encuentra una iglesia perfecta, lo más probable es que el día que usted llegue la eche a perder. El que lo entendió, lo entendió. Más fino no se puede decir. Porque nosotros queremos pedirle cosas a la gente que no somos capaces de cumplir. ¿Cómo le va a pedir a usted a su hermano que sea perfecto si usted no lo es? ¿Cómo le va a pedir al pastor que sea perfecto si usted no lo es? ¿Cómo le va a pedir a otra persona que sea perfecta si usted no lo es? Aunque no somos perfectos, entendemos que estamos en el camino de la perfección. Que hoy debo procurar ser mejor que ayer para que mañana sea mejor que hoy. Porque la suma de pequeñas cosas va mejorando la vida cristiana a tal punto que se convierta, como dice la Biblia, vamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Yo ya no soy como era antes. Ese hombre de allá hace 10 años fue triturado, molido. Y si no, hermano, ¿de qué hubiera servido 10 años en la cárcel? Predicando, hablando, enseñando. ¿De qué hubiera servido? Hablaría más de las cosas seculares. Y no estamos aquí para hablar de los títulos, de los posgrados, de las especializaciones. Estamos aquí para decir que no hay cosa más extraordinaria que vivir para Cristo, una vida que de verdad agrade a Dios. Dios no está llamando perfectos. Dios está llamando santos. Santos quiere decir que el santo puede no ser perfecto. Esto significa vivir de acuerdo a los principios. Vivir de acuerdo a la palabra. La Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque hay muchos que piden comportamiento, piden esto, piden aquello, y se les olvida que antes del comportamiento la Biblia primero dice: seguid con todos, seguid la paz con todos. Porque lo que primero debe gobernar la vida de un creyente es la paz. Que usted tenga paz para congregarse, paz para servir a Dios, paz para honrar al Señor, paz. Si no tiene paz con usted mismo, ¿cómo va a tener paz con su compañero? Si usted no se tolera a usted mismo, ¿cómo va a amar a su compañero? Y quiero decirle que la Biblia nos enseña que no todo es agradable a Dios. No. En estos minutos voy a decirle
de manera confrontable, que la mentira moderna dice: Dios te acepta tal como eres, no importa lo que hagas. Eso es mentira, eso no es bíblico. Esa frase es una verdad a medias. Y lo que enseña la palabra no es verdades a medias, porque la verdad no es relativa. Hoy día está de moda el relativismo. El relativismo es que todo es verdad, depende de dónde lo mire. Si lo mira de este lado es verdad, si lo mira del otro lado es verdad. Como aquella historia que habla que una persona quiso agradar a los pobladores de un pueblo pequeño que no conocían lo que era un elefante. Y les dijo: les voy a llevar de regalo un elefante, pero lo voy a guardar, que nadie lo vea, hasta el día de la inauguración. Entonces lo dejaron en un lugar secreto. Y los jóvenes de aquel lugar, curiosos, quisieron conocer cómo era un elefante. Y llamaron a unos muchachos y dijeron: vaya, investigue usted cómo es un elefante. Y se fue allá y tocó la trompa del elefante. Y mandaron a otro y tocó la panza, la barriga del elefante. Y mandaron a otro y tocó las patas del elefante. Y cuando regresaron, entonces uno de ellos preguntó: cuente, ¿cómo es el elefante? Y él dijo: el elefante es como una cuerda gruesa, larga y gruesa, un poco arrugada pero gruesa. Así es el elefante, porque había tocado la trompa del elefante. El otro dijo: es como una pared, un muro fuerte, porque había tocado la barriga del elefante. Y el otro dijo: no, es como una columna de redonda, fuerte y sólida, porque había tocado las patas del elefante. Pero aunque cada uno tenía parte de la verdad, no era la verdad completa. Eso se llama relativismo. Allá en la esquina dicen que tienen la verdad, allá también dicen que tienen la verdad, y allá también dicen que tienen la verdad. Uno está agarrando la trompa, otro está mirando la panza y otro las patas. Pero Dios nos ha revelado la verdad no relativa, la verdad absoluta. Esta verdad que predicamos es constante, es permanente y es absoluta. Constante, porque ya pasaron más de 2000 años de historia y todavía se predica lo mismo. Predicamos lo que predicó Pedro, predicamos lo que predicó Pablo, predicamos lo que predicaron los primeros creyentes, predicamos lo que se predicó en la época de la persecución, predicamos lo que se predicó cuando el evangelio salió de Inglaterra y fue para los Estados Unidos, predicamos lo que predicó Charles Parham, lo que predicó William Seymour, lo que predicó Axel Werner Larsen, lo que predicó el hermano que trajo el evangelio a Chile, el hermano Benjamín. Predicamos lo mismo. Este mensaje es constante porque la verdad no cambia. No te dejes engañar. El mundo te dice que sí puedes, pero Dios dice no. Y si Dios dice, ¿a quién le vas a obedecer? No, ve ahí, compórtate como quieras, vive como quieras, que eso al cabo es material, es cosa que pasa. Dios no solo está interesado de tu vida externa, estado de tu vida interna. El tema es que lo que tú muestras por fuera es el reflejo de lo que domina por dentro. Y si te domina la vanidad, eso es lo que va a mostrar. Y si te domina el orgullo, ¿qué vas a mostrar? Y si te domina la vanidad, la altivez, eso es lo que vas a mostrar. Pero si domina Cristo, eso lo vas a mostrar. Por eso lo que somos por fuera tiene que ser el resultado del gobierno por dentro. La verdad que es absoluta, la verdad que es constante. Cuánto tiempo, cuánta oscuridad, cuánta persecución, cuánta hambre ha pasado la sociedad en más de 2000 años. Y sin embargo, esto permanece inamovible. Por eso la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. La verdad no son tres, la verdad no son dos, la verdad es uno solo. Aunque el amén bajó, pero la verdad es una sola. Jesucristo es la verdad. ¿Será que entonces Dios no nos ama? Porque el hombre viene cargado de cosas del mundo. Entonces, no, el Dios no nos ama, según lo que dijo el misionero.
¿Usted qué dice? ¿Dios nos ama, sí o no? Claro que sí, Dios nos ama. Pero Dios quiere transformarnos. Si a Dios no le interesan las prácticas, le hubiera dicho a la mujer adúltera cuando la encontró y estaba escribiendo con su dedo en tierra: mujer, ninguno te condenó, ni yo tampoco te condeno. Chao. Si no le interesara la transformación, le hubiera dicho: ni yo te condeno. Chao. Te veo. Pero el Señor le interesa la transformación. Le interesa el cambio. Si hay alguien que le interesa que sea renovado y transformado de verdad, verdad, es al Señor. Lo miró con compasión de ella. Miró a los que la daban con piedras en la mano para apedrearla. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te señalaban? Ninguno te condenó. No, Señor, ninguno. Y el único que tenía autoridad para condenarla la miró y le dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. No peques más. No peques más. No peques más. Si no estuviera interesado, no le hubiera dicho eso. Pero esta mañana hago en el nombre de Jesús para decirle: hoy empieza una nueva oportunidad para tu vida, pero no peques más. Hoy empieza una nueva chance para usted, pero no peques más. Hoy empieza algo nuevo a esta generación, pero no peques más. Entonces, ¿qué pasó cuando el Señor se encontró con Saqueo? Saqueo fue ungido por la presencia del Señor que él hizo a su casa. Y desde el momento Saqueo dijo: si algo he defraudado a alguien, se vuelvo 4 veces más. Mire lo que produce el Espíritu Santo. Si yo hería a alguien, entonces voy a dejar herir, voy a herir con sarcasmos, voy a señalar y acusar. Porque después que alguien tiene un verdadero encuentro con el Señor, el ambiente cambia, la situación cambia. Porque Dios no nos deja como estábamos. Si Dios te deja igual, entonces Dios de la Biblia que te encontró. Porque Dios de la Biblia no te deja igual. No te deja igual. Amén. Dios te recibe como eres. Dios te acepta de brazos abiertos, pero no te deja como estás. Cambia. Te cambia. Oh, yo siento gloria a Dios aquí. Los brazos del Señor abiertos diciendo: te recibo como estás. Te recibo como hoy vienes. Pero no te voy a dejar como estás viviendo. Te voy a transformar. Te voy a cambiar. Voy a cambiar tu mente. Voy a cambiar tu vida. Voy a cambiar tu manera de vivir. Tu manera de pensar. Porque Dios nos recibe como somos, pero nos deja como Él transforma nuestras vidas. No dice la Biblia de modo que si algo está listo, no es. Entonces quiero darles un consejo aquí, porque hoy es escuela de enseñanza, ¿verdad? Tú de verdad quieres vivir una santidad inamovible, entonces santo con lo que usted ve y con lo que usted escucha. Santidad en lo que vemos y santidad en lo que escuchamos. No todo lo que escuchas se edifica, y no todo es edifica. Eso que a tus emociones, que transforma tu mente, quítalo. Porque nosotros somos rodeados de un contenido perverso. Ese contenido contamina. Y la Biblia dice: lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, por donde entra el placer, por donde entra la comida material, la comida física, la comida que destruye y la que destruye, entra por el mismo lugar. Los sentidos. Lo que te hace mal entra por lo que ves, por lo que o por lo que comes. Pero lo que te hacen entra también porque ves, por lo que escuchas o porque comes. Esa mano es la vida en el espíritu, y esa otra en la carne. Las dos necesitan alimentarse para gobernar. Si tú haces la carne te domina, la carne te controla. ¿Y cómo te alimenta la carne? Aliméntate de carne, porque la naturaleza del hombre es de tendencia al pecado. Entonces es más fácil dar, es más fácil hacer lo bueno. Nadie tiene que esforzarse, le fluye hacer lo malo. Ningún papá le enseña a su hijo a mentir, nadie. Pero ¿por qué los niños de 5 años mienten? ¿Quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a quedar con las moneditas después que lo mandaron a tienda? Y llegó diciendo de la escuela: ¿cómo te fue, hijo? Bien, pero sacó una nota mala. ¿Quién le enseñó a mentir? Lo que él le damos 5 años es que su naturaleza pecadora.
Entonces nada más necesitas alimentar la carne. Y la carne se alimenta viendo lo que no debes, escuchando lo que no debes, lo que no debes. La naturaleza caminosa en la vida de una persona es como un animal. Es como un bicho raro que está por dentro, que se alimenta de perversidad, de lujuria, de pornografía, viendo cosas que no convienen, viendo cosas que no convienen. Y ese animal está fuera. Eso es que mantiene con rabia todo el tiempo. Mantiene todo el tiempo ahí. Porque la carne te controla. La carne te domina. Claro, ¿cómo te va a dominar si duras hasta 3 de la mañana viendo que no debes? Si vas un montón de horas mirando redes sociales, alimentando tu mente con cosas que no te edifican. Y luego llegas a ese pastor, ora por mí, que quiero servirle al Señor. ¿Quieres hacer? Entonces cambia de alimento. Cambia de aquello yendo mal. Porque hermano, mientras que alimenta la carne, ¿sabe dónde está el espíritu? Vea. Porque todos nosotros también hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha. Usted por dentro dice, yo quiero. Pero porque no es simple, estás alimentando más la carne que el espíritu. Entonces usted dice, hermano, ¿qué hago? Yo no siento nada, hermano. Hermano, ore por mí, voy a culto, mi mamá me lleva, pero de verdad, yo no siento nada, hermano. ¿Cómo va a sentir algo si el lazo del día asistió lo que no debe, viendo que no debe, comiendo lo que no debe? La carne gobierna, el espíritu dice a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la carne te controla. Ese animal raro, extraño, ruge por dentro. ¡Wow! El día que tú empiezas a alimentar el espíritu, sabemos alimentar el espíritu. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Cuando comienzas a la palabra, a creer la palabra y a practicar la palabra, mire, para saber qué pasa aquí. El espíritu que estaba en ese nivel y la carne que estaba arriba comienza a tener una situación. Comienza usted a leer, a practicar, a creer y a vivir de la nada. Un proceso que va pasando poco a poco. De repente gobierna la pornografía, ya no te gobierna el engaño, ya no te gobierna la laxivia, ya no te gobierna las cosas corporales. Ahora te gobierna el espíritu, ahora te gobierna el poder de Dios. Ahora quieres ser palabra, espíritu de Dios. Ahora lo que quieres vivir para Dios. ¿Qué pasó? Eso es más, es más. Eso no se resuelve diciendo, no vamos a sacudir a ese hermano y sacarle demonios. Lo venimos aquí al altar, como aleluya, y sale de aquí a ir consumiendo porquerías. Entonces no cambió nada, porque su vida es controlada por la carne. Pero cuando es controlada por el espíritu, sabe, ese bicho, ese animal quiere gobernarte, se vuelve un tipo. Porque no sale ahí. La Biblia dice el bautismo que corresponde ahora salva, no quitando las inmundicias de la carne, dando una buena conciencia hacia Dios. La carne siempre va con nosotros, siempre la carne va a querer dominarte, siempre la que va a querer controlarte. La carne va a decir el domingo, bajaste muy mal, quédate durmiendo un poquito, porque te lo mereces. Pero la carne, el espíritu va a decir, no, levántate ahora, vamos a darnos de la palabra, vamos a crecer en Dios, vamos a ir a la iglesia. Espíritu cosa, y la carne, pero si tú te alimentas la carne, serás gobernado por la carne. Pero si te alimentas por el espíritu, serás gobernado por el espíritu. Por la Biblia dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Si por espíritu hacéis morir la carne, viviréis. Entonces la carne miau, y pasas por ahí en los pasillos de tu mente, pasará por ahí escondido de tu mente, miau, pues estás solo, estás solo, miau, estás solito, vaya y haga lo que no debe, miau. Pero si estás con el espíritu, solo voy a tener un momento íntimo con la presencia de Dios. Aunque no hay nada, como que no me perturba, de doblar rodillas y aclamar a Dios. Mientras el espíritu gobierne, la carne no tiene opción. Pero tire un pesto de carne exacto y se transforma. Pero yo lo había besado en la iglesia, consagrado, adoraban en el campamento. Yo vi que estaban una estilla. Dios mío, me cejó. Oró por mí. Miró, claro, salió y le dio un pedacito de carne a ese animal. Y el animal se despertó. Se despertó a comer todo. Por eso, hermanos, es palabra. Estoy diciendo mañana, es un día de decisiones. Yo puedo decir por ti, o tú vas a vivir en la carne o vas a vivir en el espíritu. Pero hay una línea tan débil entre el espíritu y el de la carne. Que tú puedes oír tú, el endo es la el espíritu. No parece el hermano estando allá. Parecía que esto era porque anforró. Creo que
la ilusión para saber de normalizar. No, si lo es mal, no es mal. Del mal. Pero esto es Dios normal. Yo le voy a ver así, no vamos que son los números de y todo por ser el hijo de testigos. Un pentecostés con morón, eso los nastrales. Por esto los santos, aparte del vivo de Dios, de lo que es normal, mal estar siguiendo pornografía, viendo cosas, no normal, las normales. Brujería, dice el horóscopo que dice y lo que la televisión aquel también la violencia normal, brujería, todo el sexo, mueve a lo que quiera, es no es normal. Esta vida vale la pena. Dice que sin santidad verá al Señor. Esto es para el que quiere, ¿verdad? Ver al Señor algún día. Mucha edifica. Oiga, esa mención, cantidad de música, ahí dando el ego, levantando el yo. Cuando es placer y la no, escuche lo fija, escuche lo que fume tu corazón, porque hay contenido, fume, pero te mata. Dice, yo he venido para tener vida y vida abundancia. Entonces, ¿está de acuerdo con el consejo o no lo acepta? Ahí le va a cortar lo que hay que cortar. Es que dice, pero está dando a otro lado, no es su amigo. Brasil es un expresado, corta. Porque hay corte, y hay una marca no que matina, marca de cuchillos, la montina. Entonces ese corte, no es eso mañana. Manda un mensaje, gracias por tu amistad, Dios te diga mi vida conmigo, así no me busques. Bloquéalo, sácalo, ya. Te siento, me puso José, en ti, pero puso acá, ya. Bueno, le mande mensaje, me asocio mucho, que tú amigos a mí mismo camino. ¿Y tú qué verás? Mándale, lo siento mucho. Este camino no da para mirar contigo. Tú me has empujado nieblas allá. Yo no estoy peso para ir para allá. Yo tengo un camino mejor. Y quiero evitarle mi camino. Es el quiere unir. Ven acá, pero no me esperes allá. Te con tu música. Queda con nada. Que con tu moda. Queda con tus cosas. Y vete tu música a parte. Yo ya tengo un lugar alegrar. Y donde servir al que verdaderamente vale la pena. No. Es que te mira cuando te va a calcar. Te dice cosas bonitas, pero baja. Córtalo. Huye de esos pasos. Porque ese joven no trabaja, es un problema. Ya está mostrando que es pesoso. Ya está mostrando que ni papá un lado tiene. Si no, ni para un helado, te pagan el arriendo. Córtalo. Échalo de tu vida. Dile a mi papá, aquí llegamos. Cuando le dice que cuando Dios coló a Adán, lo primero que hizo Dios fue dar trabajo. Es que no sé, no. Mire, pero hermano, sea sabio, léala para ser sabio. ¿Por qué no te debes saber? Porque dejaste dar. Te dejaste dar y te dijeron, y te subieron y quedaste mirando. Uy, me mete Júpiter. Pero no tiene ni dónde caer muerto. La Biblia dice que colocó a Adán y le dijo, Adán, desocupado quiero. Jehová tampoco. Síguete orden, ponle los animales. Y pone nombre a todas. Vaya de trabajo. Imagínate con animales ahí. Y el pobrecito allá, tigre. Es parecido gato. Y la Biblia dice que hasta el día de hoy tiene ese nombre. No uses un desempleado. Busca una persona que verá dando fruto. No que tenga puras. Que hay estilo. Para dar estilo son buenos. Estilo y perfume caro. Pero él quitó al papá o hizo una cosa, pero él no es. Y ya bien activo. ¿No? Proponiendo y ciertas cosas. Pero no tiene trabajo. O sea que lo que tiene son puras hojas. Y cuando Dios dio a la higuera que tenía solo hojas, le dijo, hasta aquí ya tu vida, porque no es para solo hojas, vengo a buscar fruto. ¿Qué sirve que usted se vista bonito, habla bonito y no vive bonito? Es para vivir bonito. Es para vivir la vida que haga con fruto. Fruto que agrade, fruto del Espíritu. La gloria dona de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, hermano, yo dije que era una escuela dominical. La santidad no se impone. La santidad comienza con un y se desarrolla en enseñanza. La santidad es automática. Hermano, voy a poner en usted porque sea santo. Ora en el nombre de Jesús, ya santo. Eso no funciona así. No funciona por osmosis. Apártese de iniquidad. Todo aquel que toca mi nombre de vez. Nosotros somos criados en una época, hacíamos preguntas en los campamentos, le decíamos al conferencista, díganme hermano, ¿qué hacer cuando somos tentados? ¿Qué hacer? Denos un consejo. Y yo recuerdo que un predicador dijo, yo te aconsejo que compres un par de tenis.
Y nosotros dijimos, hermano, está chistoso. Compre un tenis. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, huye de las personas juveniles. La Biblia no dice, vaya, piense que usted puede, prueba, puede, aguante, 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 aguante. No, 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 no. La Biblia dice, te vas a quemar, corre, 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 no aguantar, corre. Así que esta mañana también aquí hay suficiente par de tenis para que si algo quiera tapar tu vida, salgas corriendo. Dalila quiere sentarte, quiere colocar tu cabeza en tus rodillas, cortarte esa gracia que Dios te ha dado, esa bendición que Dios te ha dado. Pero esta mañana Dalila se va a quedar con las tijeras en la mano y los crespos hechos, porque yo he entendido que de aquí no me saca nada ni nadie. Esto es para vivir por el resto de mis días, para la gloria de su nombre. Póngase de pie. Ayúdenme, por favor. Yo no sé cuántos entraron en el mensaje esta mañana. Levanta la mano si alguien lo entendió esta mañana. Ahora escucha. Lo que te diferente el mundo es entidad. Y Dios nos llamó a nosotros a ser diferentes. Tú no puedes pretender ser luz cuando eres tinieblas. Para ser hay que ser luz. Entonces esta mañana que esto es decisión. Esto es decisión. Y es santidad que separa del mundo. Yo quiero invitarle esta mañana a tomar una decisión. Yo recuerdo que Colombia es esa publicidad que se hizo famosa en una propaganda de televisión, que hablaba de una que había salido esta de Ruta. Y entonces él iba a manejar tomando la llave, dejando en riesgo su propia vida. La propaganda decía, si vas a manejar, entrega las llaves. Hasta hoy tú has vivido tu propia vida. Hasta hoy no ha pasado más porque Dios es bueno. Pero hoy podrías estar orando y Dios aguarda. Pero esta mañana es como si a través mío, joven, si vas a manejar de adelante, entrega llaves. Tú ya manejaste con tu pensamiento, manejaste con tus ideas, manejaste como tú quieres. Déjame eso a mí ahora de aquí en adelante. Yo quiero invitar a alguien, joven, que quiera entregarle las llaves de su vida, las llaves de su pensamiento, las llaves de su corazón. De verdad, de verdad, de verdad, si tú quieres decirle, Señor, ayúdame. Si alguien me ayuda, corre un poco para allá. ¿Sabe que cuando Dios se mueve hay que hacer una fuerza? Pero si tú has sentido que Dios ha hablado, levanta tus manos. Tú has sentido que nos ha visitado con una palabra para moldear nuestro carácter. Si tú has sentido que Dios nos llama a vivir una vida apartados, entonces este punto vas a responder al llamado que Dios te hace. La santidad no es acá. Ser santos es un privilegio. Es un llamado a vivir la vida que agrada a Dios. Quiero invitarte a que levantes unos ahí donde estás. Entrega, nunca les ha entregado el Señor. Entrégale esa área de tu vida. Al final de cuentas, tú eres lo que eres cuando te ve. Y a veces es posible que todo el mundo crea que tú eres un hombre o una mujer consagrada, pero allá en la intimidad tienes una lucha con la que puedes mañana antes de todo lo que dice. Yo espero que sea perfecto.